Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a comenzar con el análisis de la introducción a la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Estamos trabajando con esta edición de Editorial Gredos. Y como siempre ya saben, pueden apoyar al canal adquiriendo alguno de los libros que tengo publicados. En este caso les comparto La imagen de la seguridad de lo incierto, reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia. Hacemos una crítica a qué es la ilustración de Immanuel Kant con la postulación de la figura del filósofo artista en Friedrich Nietzsche. Ya saben, están en la plataforma de Amazon y también en Mercado Libre. Lo pueden pedir y lo imprimen y se lo envían directamente a su casa, estén donde estén, y así me ayudan muchísimo con el canal. Bien, la introducción a la edición de 1787 de Immanuel Kant está dividida en 7 partes, 7 pequeños puntos. Cada una de estas párrafos y estas paginaciones está enmarcada por la edición Príncipe, que tienen siempre la B larga con el numerito, a menos que haya alguna modificación general que haga el traductor y que marque a estas ediciones el aporte significativo de la edición de 1781, la edición A. Bueno, como hemos visto antes, también está el prólogo a cada una de las ediciones anteriores. Y esta introducción está anterior, digamos, a la doctrina trascendental de los elementos y a la doctrina del método. Y por supuesto también a la estética trascendental, que es una de las partes más conocidas de la obra de la crítica de la razón pura. Bien, vamos a adentrarnos un poco en esta problemática, un poco más relajado, porque realmente hay videos y estudios muy buenos y muy interesantes sobre la crítica de la razón pura y sobre Kant en general. Pero bueno, vamos a darle ahí algún matiz, otra perspectiva de con qué está discutiendo Kant, cuál es el problema de fondo de todo esto, ¿no? Comienza la introducción con todo conocimiento comienza con la experiencia. Acá vamos a ver que realmente lo que está buscando o lo que se está preguntando y cuestionando Kant es cómo conocemos. Es un hecho que conocemos. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es cómo se produce este proceso de conocimiento y si realmente nosotros en esta experiencia sensible, de sensibilidad, de éxtasis, siempre proviene de una relación con los objetos que afectan nuestros sentidos. Es decir, nuestros sentidos sería lo que nos permite tener un contacto con el mundo exterior y a partir de ese contacto nosotros recibimos información, producimos representaciones y a partir de estas representaciones también actúa el entendimiento y en la capacidad del entendimiento que tiene de esta acción lo que haría o lo que llevaría a cabo sería una comparación, enlazar, separar, elaborar la materia bruta que nosotros recibimos a partir de nuestros sentidos y de estos sentidos en el vínculo con los objetos y la experiencia. Por tanto, lo que va a decir Kant es que en el orden temporal ningún conocimiento va a preceder a la experiencia, sino que siempre está todo conocimiento o estaría todo conocimiento mediado por la experiencia y todo comenzaría por ella. Pero acá está justamente la gracia de la obra que plantea Kant, es decir, esta pregunta, ¿no? ¿Existe un conocimiento independiente de la experiencia? Es decir, que no tenga ningún tipo de necesidad de relación y de vincularse con objetos que nos rodeen y que nosotros podamos conocerlos sí o sí mediante la experiencia de nuestros sentidos, lo que nos permite nuestros sentidos. Entonces, habría en todo caso, si esto fuera posible, un tipo de conocimiento a priori, es decir, independiente de la experiencia, y un conocimiento a posteriori, que sería mediado por la experiencia. Entonces, además de pensar la posibilidad de un conocimiento a priori, independiente de la experiencia, habría también un a priori puro, al cual no se le añadiría absolutamente nada empírico. Ahora bien, continúa Immanuel Kant con este análisis, con esta distinción entre las distintas posibilidades de conocimientos
Y este conocimiento puro es lo que nos permitiría emitir juicios a priori. Emitir un juicio a priori tendría dos características al menos. Estos juicios serían necesarios y universales. Tendrían una universalidad verdadera o estricta a diferencia de una universalidad arbitraria. ¿Por qué? Porque la universalidad arbitraria estaría, digamos, fundada a partir de experiencias singulares, de individuos singulares, de casos aislados y que por ser o tener una cierta constante se les daría un carácter de universalidad, como si mediante la costumbre o porque percibimos meramente de que se da de cierta forma o de manera repetitiva, nosotros le imprimimos el carácter de universal, pero no necesariamente es universal. Por eso tiene que tener este conocimiento de un juicio a priori, un conocimiento puro, tiene que tener esta caracterización de ser necesario, sí o sí, y además universal. Entonces va a marcar el siguiente ejemplo, ¿no? En a priori en concepto va a decir, bueno, en el cuerpo tenemos lo que tiene que ver con lo empírico, con lo que está mediado por la experiencia, y por, digamos, algo más arbitrario, y después vamos a tener a priori a diferencia de lo empírico. ¿Qué encontramos en un cuerpo que tendría de características empíricas? Bueno, el color, la dureza, la blandura, el peso, la impenetrabilidad, va a decir. Pero a diferencia, el a priori en el cuerpo sería el espacio que el cuerpo ocupa o que ocupaba, y pensar también el objeto como una sustancia o inherente a una sustancia. Entonces, es decir, bueno, inevitablemente, como lo va a pensar Kant ya en la estética trascendental, luego apenas comienza la obra posterior a la introducción que estamos analizando en este caso, justamente va a decir, bueno, es imposible pensar un cuerpo sin inevitablemente que ocupe un tipo de espacio. Entonces, como se da esta necesidad y también es adherido, digamos, o innato, inherente a todos los cuerpos, digamos, va a ser un tipo de conocimiento a priori. Y además, justamente, ¿no? Esto de necesidad y universalidad. Hay conocimientos, va a decir Kant, también que abandonan el campo de toda experiencia, y justamente es algo que ya directamente en el comienzo del prólogo a la edición de 1781, ya aparece, ¿no? Esta tendencia, esta inclinación de la razón por querer buscar conocimientos que estén más allá de toda experiencia, como después va a decir, bueno, se presentan como problema de la razón pura, y menciona el ejemplo de Dios, de libertad, de inmortalidad. Sin ir más lejos, también en los prólogos menciona a Platón y esta inclinación que tendría Platón por arrojarse a pensar sobre estos campos o estos problemas de la razón pura, que están desprendidos de toda experiencia y que terminan recayendo en ciertas justificaciones que no son sustentables, sino que terminan convirtiéndose en dogmas, ¿no? Hablaba también Kant de la crítica o de la lucha que se generaba entre aquellos que realmente quieren hacer ciencia y la corriente de postulación dogmática. Entonces, justamente también acá vuelve sobre esta cuestión y explica que la ciencia metafísica procede de manera dogmática sobre estos temas. Por tanto, la ciencia metafísica, entre comillas, esto lo dice en el apartado 3 de la introducción, lo que va a mencionar Kant es que la metafísica todavía es una tentativa de ciencia. Justamente, si, como va a decir hacia el final de la introducción, esta tentativa de ciencia lo que tendría que alcanzar sería un campo seguro en el cual moverse, pensar la razón desde la razón misma, y además poder establecer sus bases. Por eso es una crítica de la razón pura y no es un sistema o una filosofía trascendental. Sino lo que está intentando hacer Kant es plantear las bases para poder llegar a una sistematización futura.
Se plantea también en el punto 3 de esta introducción unas preguntas que son fundamentales, ¿no? Como decíamos antes, ¿existe un conocimiento independiente de la experiencia? Y acá vuelve a otra pregunta, dice, ¿cómo puede el entendimiento adquirir esos conocimientos a priori? ¿Cuál es la extensión, legitimidad y valor de esos conocimientos? Siempre tendría que estar para Kant todo, digamos, armado, justificado, si no se caería en esta posibilidad del escepticismo, del dogmatismo, de cuestiones que se explicarían por mera costumbre y que, digamos, darían lugar a esa universalidad arbitraria, a que la razón, digamos, no tenga ningún techo, ningún límite y por tanto no se detenga en la indagación sobre la figura de Dios, sobre la libertad, sobre la inmortalidad, sin ningún techo, a menos que llegue a una contradicción de la cual no puede escapar y realmente pueda darse cuenta de que se está metiendo en un lugar que no debería. Este, entonces, ¿y por qué sucede esto también de querer buscar cuál es la extensión, la legitimidad y el valor de esos conocimientos y por qué la metafísica procedería de manera dogmática con el afán de querer explicar sobre Dios o la libertad o la inmortalidad? Bien, porque hay una atracción, va a decir Kant, por ampliar los conocimientos. Todos nos sentimos atraídos, o el ser humano en general se siente atraído por querer ampliar esos conocimientos. Y además, como la metafísica, en tanto tentativa de ciencia, como también le suele pasar a las ciencias naturales y demás, lo que va a explicar Kant es que las matemáticas han llegado lejos con el conocimiento, prescindiendo de la experiencia. Pero bueno, el camino por el que está enmarcado las matemáticas, no las ciencias que tratan de imitar ese camino de la matemática pura, no llevan, digamos, el mismo o la misma rigurosidad con la que con aquello que quieren imitar de las matemáticas, ¿no? Entonces, bien, de hecho, habría una diferencia, como marcaba, recordando un poco también el análisis del prólogo, el prólogo B, donde habla de la lógica y dice, bueno, la lógica logra este conocimiento prescindiendo de la experiencia, tiene este carácter también de necesario universal, pero este es un campo cerrado que, por ejemplo, desde que lo ha elaborado Aristóteles, ya no se puede seguir ampliando. En cambio, el campo de las matemáticas permitiría constantemente un conocimiento que avanza, digamos, más allá de la experiencia, por un lado, y que además va avanzando a medida que otros científicos siguen estudiando y analizando ese campo. Em, Después, ¿qué es lo que sucede? Hay una diferencia también, ¿no?, en esto de la razón con el entendimiento. No es lo mismo en la teoría kantiana. Y la razón la podemos dividir en A y B. La primera parte sería analizar los conceptos que ya poseemos de los objetos. Y en esto la razón, digamos que no amplía, sino que lo que hace es detallar. Hay un análisis de los conceptos que ya poseemos de los objetos. Pero también la razón trabaja de manera diferente, que no solamente amplía, que no solamente detalla, sino que también amplía, porque puede introducir inadvertidamente afirmaciones distintas, es decir, añade conceptos. Pero la pregunta que se va a hacer Kant es cómo es que sucede esto. Porque decir, bueno, ¿cómo puede el entendimiento adquirir esos conocimientos a priori? ¿Cuál es la extensión, legitimidad, valor? Eso está bien por un lado. Pero decir, bueno, es un hecho que introducimos inadvertidamente afirmaciones distintas a los conceptos que ya tenemos, que ya poseemos en los objetos. Va a decir, bueno, la pregunta es cómo es que se dan esos. Entonces va a decir, bueno, para comprender este funcionamiento, esta diferenciación entre ampliación de conocimiento y detalle o aclaración de los conceptos que nosotros tenemos,
Lo que tenemos que tener en cuenta, va a decir en el punto 4 de la introducción, ya estamos en el párrafo B10 aproximadamente, va a decir, bueno, hay distintos tipos de juicio, ¿no? Los juicios en general tienen una relación de un sujeto, que vendría a ser A, con un predicado B. Algo que se predica del sujeto, ¿no? Ahora bien, estos juicios tienen al menos dos características, que es si, bueno, del predicado B pertenece ya el sujeto A como algo que está implícito o contenido en el concepto de A. Es decir, cuando nosotros decimos, predicamos algo del sujeto, eso que nosotros estamos predicando ya está contenido. Entonces, de alguna manera, no se está agregando, no se está diciendo nada nuevo, sino que tienen una relación de identidad A con B. Pero en cambio, puede haber casos en los juicios donde lo que se predica del sujeto, lo que se predica de A, se halla completamente fuera del concepto de A. Aunque, de alguna manera, en eso que se está predicando, guarden algún tipo de conexión. Ahora bien, ahora ya nos vamos a meter un poquito más de lleno también en el análisis de estos tipos de juicio. Lo que nosotros quizás conocemos más o más nos suene es esta distinción entre los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los juicios analíticos, va a decir, se va a pensar el predicado y el sujeto mediante la identidad. Cuando nosotros decimos algo, predicamos algo de un sujeto, en este juicio analítico es siempre un juicio explicativo que no va a añadir nada sobre ese sujeto, sino que está contenido en él y por eso tiene una relación de identidad. Pero en cambio, a diferencia de los juicios analíticos, los juicios sintéticos establecen no una identidad, sino un lazo entre sujeto y predicado, predicado y sujeto, pero sin identidad. Esto ya no termina siendo un juicio únicamente explicativo, sino que es un juicio extensivo. Añade extensivo en el sentido de que añade al concepto del sujeto. Añade algo que no estaba o que además le da este carácter de necesario a ese sujeto. ¿Qué es lo que pasa? Los juicios de experiencia son siempre todos sintéticos. Y los juicios analíticos sería un absurdo que estén en la experiencia porque esos juicios analíticos no salen nunca del concepto. Es decir, cuando nosotros en esta relación entre sujeto y predicado, cuando predicamos algo del sujeto que también eso que estamos predicando forma parte de ese mismo concepto y no estamos agregando nada, sino que está contenido, aunque sea implícito, en ese mismo concepto y hay una relación de identidad y lo que estamos haciendo es explicar, no necesitamos ir a la experiencia, sino solamente pensándolo desde el entendimiento, vamos a encontrar ese predicado, ese B que está sujeto que pertenece a, porque no estamos saliendo del sujeto. No estamos saliendo del concepto. Entonces nos movemos siempre en un plano que no necesariamente tenemos que recaer en la experiencia. Por otro lado, como bien decíamos, los juicios de experiencia son todos siempre sintéticos. Ahora lo que va a intentar buscar Kant y lograr encontrar van a ser juicios sintéticos a priori. Es decir, si el juicio analítico es explicativo y el juicio sintético es extensivo, es decir, añade algo al concepto, lo que nosotros o lo que Kant va a intentar buscar es decir, bueno, encontrar un juicio que agregue algo, que sea extensivo, que añada algo al concepto del sujeto, pero que a su vez no dependa de la experiencia. Y no depender de la experiencia lo que nos va a permitir este carácter de universal y de necesario. Este tipo de juicios van a ser los juicios sintéticos a priori, donde concepto A y un concepto B van a estar ligados pero sin acudir a la experiencia. Acá Kant va a dar un ejemplo, va a decir todo lo que sucede tiene su causa. Lo que sucede, o sea, todo lo que sucede tiene su causa. Lo que sucede, ese A, tiene su causa, B. Y ese B, su causa,
con respecto a lo que sucede, va a tener que ser a priori necesario, va a tener que añadir algo y va a tener que extender ese concepto a lo que sucede, ¿no? Eh, los juicios, si bien Kant se va a centrar en los juicios sintéticos a priori, en esta ligazón entre A y B, sin acudir a la experiencia, va a decir que los juicios analíticos son igualmente importantes, igualmente necesarios, porque sirven siempre para aclarar algo de determinado concepto. Son explicativos, aunque no añadan nada, y nos permiten este problema de identidad, cosa que también va a aparecer en la formulación, sobre todo cuando Schelling, sin ir más lejos, en las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, analice el problema con el panteísmo y se lo acuse de espinosismo, del Genkai Pan. En esta relación va a aparecer nuevamente este problema de la lógica y del problema de la identidad y diferencia, que también va a abordar Heidegger en sus textos. Es un problema también que tiene que ver acá con la emisión de los juicios y que tiene también sus raíces ya en el problema de la lógica, ¿no? Ya con el modo en que lo concibió Aristóteles ya trae una problemática que en la época moderna va a ir a discutir directamente con Spinoza. Ya entonces va a decir, bueno, lo que importa acá es estos juicios sintéticos a priori, que va a ser cómo añadir algo, cómo hacer un juicio extensivo sobre un concepto sin acudir a la experiencia, y eso tenía que responder a cómo añadimos a los conceptos, cómo se da ese proceso, y justamente como marca acá, es decir, caminar, ya no la ciencia la metafísica como ciencia tentativa, y no moverse a partir de dogmas, sino tratar de poder explicarlo de manera científica, ¿no? Va a decir, como mencionábamos antes entonces, que los juicios matemáticos son todos sintéticos. La matemática va a hablar y va a ejemplificar a partir de la matemática pura. Kant va a decir que los juicios a priori, conocimiento puro. Después, que la ciencia natural, como ejemplo la física, contiene juicios sintéticos a priori como principios, y que la metafísica todavía es una tentativa de ciencia que debe contenerse conocimientos sintéticos a priori. Y que esta metafísica, esta tentativa de ciencia, no únicamente analizar y explicar, sino también tiene que ampliar el conocimiento a priori, tiene que añadir algo al concepto, algo que ni la experiencia pueda seguir. Y en estos problemas en los que se mete la metafísica, ¿no? El mundo ha de tener un primer comienzo. Bueno, cómo vamos, cómo camina la metafísica, el estudio de la metafísica, cómo camina y cómo se dirige hacia estos problemas. Pensemos también en la discusión que va a aparecer posteriormente entre la concepción de ciencia de Martin Heidegger con la concepción de metafísica que él va a presentar, ¿no? Justamente, la ciencia no piensa, por eso avanza, y cómo el pensar meditativo se sumergiría, por decirlo de alguna manera, en un primer comienzo del mundo, la filosofía como comienzo, o el nuevo comienzo que va a postular Heidegger, eh, con diferencia de esta propuesta kantiana, que si ni la experiencia puede seguir a ese primer comienzo del mundo, y cómo no proceder en ese análisis de manera dogmática, y obviamente poder analizar, explicar y ampliar el conocimiento a priori. Entonces todavía para Kant la metafísica sería una tentativa de ciencia. Heidegger estaría de alguna manera repensando ese concepto de ciencia y sin más obviamente criticando esa postulación moderna de concebir la ciencia como una mera matemática, ¿no? ¿Cuál es la tarea de la razón pura? Bueno, nuevamente se plantea Kant otra vez la pregunta que lleva y que moviliza el texto. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Cómo añadir algo al concepto? ¿Cómo ligar dos conceptos y añadir algo a eso A? Sin necesidad de recurrir a la experiencia. Va a decir Kant que Hume se equivocó cuando habló de metafísica, porque
aquello que define como metafísica Hume va a decir era una mera ilusión de pretendidos conocimientos racionales de algo que procede de la experiencia y que para aquello que denomina Hume como metafísica es una apariencia de necesidad por costumbre. La matemática pura y la ciencia natural pura son un hecho, va a decir Kant, pero la pregunta nuevamente es cómo son posibles esa matemática pura y esa ciencia natural pura. Y en ese cómo o en esa en ese desilusión de las tentativas y de cómo erró la metafísica durante todo su camino, poder dilucidar también cómo la metafísica alcanzaría una disposición natural, esa metafísicas naturalis real, de poder alcanzar una suerte de metafísica pura. ¿Cómo es posible también la metafísica como disposición natural? ¿Cómo es posible la metafísica como ciencia? Es decir, una metafísica como ciencia lo que permitiría sería ampliar la razón con confianza y poner barreras concretas y seguras. Es decir, no manejarse o no avanzar la metafísica en el conocimiento por medio de la razón de manera dogmática, sino con confianza y poner barreras concretas y seguras, conocer de alguna manera también los límites de esa razón. La crítica de la razón conduce a la ciencia. La crítica quiere decir con este análisis, con esta aclaración, con este poder saber dónde poner esos límites, esa barrera y el camino obviamente de saber por dónde puede seguir y continuar el movimiento, el camino de progreso de ese conocimiento. En cambio, el uso dogmático de la razón, o digamos el uso dogmático de la metafísica, de la ciencia y de intentar conocer, va a conducir inevitablemente a un escepticismo, donde obviamente no se van a poder establecer con confianza la ampliación de conocimientos seguros, sino que siempre van a ser discutibles y poco creíbles. Eh, la ciencia metafísica no se ocuparía de los objetos de la razón, sino que la ciencia metafísica se debería ocupar de la razón misma, de la razón dentro de sí. Y esta razón misma entre la amplitud de conocimientos y los límites de conocimiento de esta razón. Y finalmente, en el último punto, lo que va a describir Kant es que se encontraría dentro de una ciencia especial, que sería la crítica de la razón pura, y razón viene a ser la facultad que proporciona los principios del conocimiento a priori. Razón es la facultad que proporciona los principios del conocimiento a priori. Y habría que formular, diría Kant, un órgano de la razón pura, una síntesis de los principios de todos los conocimientos puros a priori. Pero esta idea de un órgano de la razón pura, un órgano lo que llevaría sería a la conformación de un sistema de la razón pura, y acá no es un sistema, sino que es una propedéutica, es una crítica. Son los primeros pasos que estaría dando Kant a cómo son posibles esos juicios sintéticos a priori. Estaría allanando el camino para esa metafísica como ciencia. Acá todavía es una tentativa, es una propedéutica, es una crítica, y por tanto tampoco es una doctrina. Esto tiene que ver también con el análisis de crítica a la razón pura del título de la obra. Y que en algún punto también este órgano, esta síntesis de los principios de todos los conocimientos puros a priori, acá se va a ir dando una suerte de listado y de acercamiento también a esos principios que obviamente a futuro tendrían que ser llevados a un órgano, a un sistema de la razón pura. En esto también queda implicado entonces lo de razón como facultad que proporciona los principios de conocimiento a priori, y también la idea de trascendental como modo a priori de conocimiento. Entendido así, entonces un sistema donde aplicaría este tipo de razón y este órgano llevaría también el camino hacia una filosofía trascendental, una crítica trascendental, la cual no buscaría meramente ampliar, sino enderezar y mostrar el valor o falta de valor de todo conocimiento a priori. El objeto acá
de este estudio y de la crítica a la razón pura, el objeto acá que nos vamos a centrar o que se va a centrar Kant y que nosotros estamos tratando de analizar es el entendimiento. El entendimiento referido al conocimiento a priori y la crítica de la razón pura esboza el plan a la filosofía trascendental, ¿no? A este órgano, en este sistema de la razón pura. El conocimiento humano para alcanzar este objeto que es el entendimiento referido al conocimiento a priori. En este entendimiento decir, bueno, también cómo se va a preguntar Kant cómo se genera este conocimiento humano y va a decir, bueno, justamente, ¿no? Hay una distinción entre sensibilidad y entendimiento. Nosotros después vamos a continuar con el estudio de la estética trascendental que tiene que ver con aéstesis, con sensibilidad. Y va a decir que este conocimiento humano, como mencionábamos también al principio, de sensibilidad se nos dan cómo se nos dan los objetos y el conocimiento humano a partir del entendimiento es cómo pensamos los objetos. El entendimiento tiene que ver con el pensamiento y la sensibilidad con este modo de recibir, de recepcionar por medio de nuestros sentidos los objetos. Ambos caminos, el de la sensibilidad y el del entendimiento, nos permiten este conocimiento de lo humano, como nosotros conocemos, pero obviamente el objeto de estudio de la crítica de la razón pura es el entendimiento en la medida en que analizando el entendimiento podemos ver cómo son posibles esos juicios sintéticos a priori y ese conocimiento necesario, universal, sin necesidad sin necesidad de recurrir a la experiencia. Entonces, poder adquirir un juicio sintético a priori sin necesidad de recurrir a la experiencia, entonces que tenga el carácter de universal, de necesario y que además añada algo nuevo, un conocimiento nuevo a un concepto determinado. Entonces, bien, después va a explicar Kant, para finalizar la introducción, que hay una distinción entre la doctrina elemental de la razón pura y la doctrina del método de la razón pura. En la doctrina elemental de la razón pura va a estar la distinción entre la estética trascendental y entre la lógica trascendental, y en esta estética va a estar la relación y el estudio primero del espacio, después del tiempo, y después en la lógica trascendental, la analítica y la dialéctica trascendental, y después, bueno, vendrá la segunda parte de la obra con la doctrina del método de la razón pura dividida en 4 capítulos. Así que bien, esto fue todo entonces, una aproximación al estudio introductorio de la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Como saben, está la obra La seguridad de lo incierto, reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia, donde vemos la problemática de la filosofía desde la Ilustración, las preguntas fundamentales del siglo XVIII, 1784, que es la Ilustración, la obra de Kant. Y obviamente abordamos autores como Michel Foucault, Byung-Chul Han, Slavoj Žižek, Peter Sloterdijk, y todo de una perspectiva nietzscheana con respecto a la crítica a la cultura que realiza Nietzsche en las consideraciones intempestivas, sobre todo en Levi-Strauss como escritor. Y esa última consideración intempestiva también, donde postula al genio wagneriano como una suerte de salida de la problemática cultural estético-política del momento. Así que bien, gente, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Dejen sus preguntas, dudas, consultas. Y nos estamos viendo en un próximo video. Vamos a continuar ahí con el análisis de las obras de Kant. Sobre todo vamos a seguir con esta crítica de la razón pura. Y nos estamos viendo en un próximo video acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.